Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos en un tema que les prometo, les va a hacer pensar y quizás hasta les quite el sueño por un ratito. Vamos a hablar de algo que para muchos es un sello personal, una declaración de intenciones, algo que se lleva con orgullo. Y es que para algunos renunciar a ciertas cosas es impensable, casi una traición a uno mismo. El título ya les da una pista bastante grande, ¿verdad? Dejo mi pelo jamás mi barba. Suena fuerte, ¿no? Pues hoy vamos a desgranar porque esta frase, que podría parecer simple a primera vista, encierra un mundo de significados, de decisiones y de, como no, un poco de misterio. Así que si les intriga saber de qué va todo esto, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar a desvelar los secretos, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, que es gratis y así no se pierden nada de lo que subimos por aquí. Vamos allá. Imaginen por un momento a un hombre. No a cualquiera, sino a uno que ha cultivado su imagen con esmero, que sabe que cada detalle cuenta. Este hombre para el que la barba es más que vello facial, es un lienzo en el que se pinta su personalidad, su carácter, su historia. La barba para él no es un accesorio, es una extensión de su identidad. Es el marco de su rostro el que le da esa virilidad, esa madurez, esa chispa que le hace único. Y es por eso que cuando escucha la frase «dejo mi pelo jamás mi barba», para él no hay debate. Es una verdad absoluta, un mantra que lo define. Pero ¿por qué esta dicotomía tan radical? ¿Qué hay en la barba que la hace tan preciada, tan innegociable en comparación con el pelo de la cabeza? Pensemos en la barba como un símbolo ancestral. Desde tiempos inmemoriales, el vello facial ha sido asociado con la fuerza, la sabiduría, el poder. Los guerreros, los líderes, los reyes, a menudo se representaban con barbas frondosas, como señal de su estatus y de su virilidad. Y esa connotación, aunque hoy en día pueda sonar un poco anticuada, sigue resonando en nuestro subconsciente colectivo. Una barba bien cuidada, con su forma definida, su color vibrante, su textura cuidada, no es solo una cuestión de estética, es una manifestación de autoconfianza, de dominio sobre uno mismo. Es como decir, yo controlo mi imagen, yo elijo cómo me presento al mundo. Ahora, comparemos esto con el pelo de la cabeza. El pelo, aunque también tiene su importancia estética, puede ser más volátil. Puede cambiar de estilo, de color, de longitud con relativa facilidad. Y seamos honestos, la caída del cabello es una realidad para muchos hombres, y suele ser un tema que genera preocupación, a veces incluso angustia. Quizás por eso para algunos el pelo de la cabeza representa una parte más vulnerable de su apariencia, algo que puede cambiar o desaparecer con el tiempo, y que por lo tanto, no tiene la misma permanencia, la misma solidez que la barba. La barba en cambio crece y se renueva, pero está ahí, en un lugar más fijo, más terrenal si se quiere. Además la barba tiene una cualidad táctil, una textura que la hace muy personal. Es algo que se siente, que se acaricia, que se peina. Es una parte del cuerpo que está en constante contacto con la piel, y ese contacto íntimo genera una conexión especial. Cuidar la barba se convierte en un ritual, un momento de autocuidado que va más allá de la vanidad. Es una forma de mimarse, de dedicarse tiempo, de reconectar con uno mismo. Y en ese ritual, cada aceite, cada bálsamo, cada peine se convierte en una herramienta para esculpir no solo el vello, sino también la propia seguridad. Piensen en las diferentes etapas de la barba. Está la barba incipiente, esa primera fase de crecimiento que puede ser un poco desaliñada pero que ya insinúa algo. Luego está la barba de 3 días, con esa textura rasposa y un aire desenfadado pero a la vez interesante. Y por supuesto, la barba completa, la que requiere más paciencia y dedicación, pero que puede transformarse en una obra de arte. Cada etapa tiene su encanto, su significado. Y para el hombre que se identifica con esta frase, cada etapa es una victoria, una confirmación de su elección. La barba también puede ser una herramienta de expresión. Puede ser salvaje y rebelde, o pulcra y sofisticada. Puede ser corta y definida, o larga y majestuosa. Es como un traje a medida que uno se pone cada día, pero que a diferencia de la ropa, es una parte inherente de uno mismo. Y esa capacidad de adaptación, de mutación controlada, es algo que la hace tan fascinante. Puedes tener una barba para ir a trabajar, y otra para salir el fin de semana, simplemente ajustando su longitud, o su forma.
Es una versatilidad que el pelo de la cabeza en su estado natural no ofrece con tanta facilidad. Y hablemos de esa conexión casi primordial. Cuando un hombre se mira al espejo y ve su barba, ve reflejada su fuerza, su madurez, su experiencia. No es solo pelo, es el resultado de años de crecimiento, de resistencia, de vida. La barba se convierte en un testigo silencioso de su trayectoria. Y por eso, renunciar a ella sería como borrar una parte de esa historia, como despojarse de una armadura que lo protege y lo define. Quizás también haya un componente de rebeldía en esta elección. En un mundo donde las modas cambian constantemente, donde se nos presiona para adaptarnos a ciertos cánones de belleza, mantener una barba puede ser un acto de afirmación, de independencia. Es decir, yo no me voy a adaptar a lo que dicta la sociedad, yo me voy a quedar con lo que me hace sentir fuerte, seguro y auténtico. Y esa autenticidad, esa coherencia con uno mismo, es algo increíblemente valioso. Por otro lado, el pelo de la cabeza puede ser más susceptible a las tendencias. Podemos cambiarlo de corte, de peinado, e incluso someterlo a tratamientos que alteren su estructura. Pero la barba, en su esencia, es más directa, más honesta. No se puede disfrazar tan fácilmente. Lo que ves es lo que hay. Y esa transparencia, esa falta de artificio, es algo que muchos hombres valoran profundamente. Además, piensen en la sensación de tener la barba. Ese cosquilleo suave cuando te la acaricias, esa calidez en invierno, esa textura que puedes moldear a tu gusto. Es un elemento sensorial que enriquece la experiencia de ser hombre. Y para el hombre que pronuncia la frase, dejo mi pelo jamás mi barba, cada una de estas sensaciones es un recordatorio constante de lo que valora, de lo que le define. Y no olvidemos el factor de la personalidad. Hay hombres que nacen con una predisposición a tener una barba tupida y fuerte, y otros que no, y para aquellos que sí, es casi una bendición. Es como si la naturaleza les hubiera regalado una herramienta para potenciar su masculinidad, para realzar sus rasgos. Y como cualquier regalo valioso, lo cuidan y lo protegen. En contraposición, la cabeza, aunque igualmente importante, puede ser un territorio más incierto. La línea del cabello puede retroceder, el pelo puede afinarse. Son cambios que, aunque naturales, pueden ser percibidos como una pérdida. Y ante esa posibilidad, la barba se alza como un bastión de estabilidad, de permanencia. Es ese elemento de su imagen que sabe que puede contar con él, que no le va a fallar. La barba también tiene ese toque de misterio, de seducción. Una barba bien cuidada puede ser increíblemente atractiva, intrigante. Puede hacer que un rostro parezca más interesante, más profundo. Puede añadir años de experiencia, de sabiduría, de carácter. Y para el hombre que elige mantener su barba, sabe que está jugando con esa baza, que está utilizando un arma de seducción natural y poderosa. Y pensemos en las connotaciones culturales. En muchas culturas, la barba sigue siendo un símbolo de respeto, de autoridad, de masculinidad. Es un rasgo que se asocia con la virilidad, con la madurez, con la experiencia. Y para un hombre que se identifica con estos valores, mantener su barba es una forma de honrar esa tradición, de conectar con sus raíces. Por supuesto, no todo el mundo piensa igual. Hay hombres que prefieren tener el rostro despejado, y eso es perfectamente válido. Cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, sus razones. Pero para aquellos que se identifican con la frase dejo mi pelo jamás mi barba, hay una convicción profunda, una seguridad inquebrantable. No es una decisión superficial, es una elección arraigada en la forma en que se ven a sí mismos y en cómo quieren presentarse al mundo. En resumen, esta frase, que puede sonar un poco tajante, es en realidad una declaración de intenciones muy personal. Habla de la importancia que se le da a la barba como símbolo de fuerza, de madurez, de carácter. Habla de la conexión íntima que se puede crear con este rasgo facial, y de la forma en que puede ser un elemento clave de la propia identidad. La barba para algunos es mucho más que vello, es una extensión de su ser, un trozo de su historia, una manifestación de su poder y su autoconfianza. Y ante la posibilidad de perder el pelo de la cabeza, la barba se erige como un baluarte inexpugnable, una joya que jamás se cedería. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado juntos el posible significado detrás de esa frase tan contundente. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. ¿Se identifican con esta idea? ¿Tienen alguna regla personal sobre su aspecto?
Me encantaría leer sus pensamientos y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado entretenido o informativo, no se olviden de dejarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras y reflexiones. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.